Comentaros también que la medición de actividades dentro del sector fundacional tiene una complejidad adicional, y es que hablamos de sector fundacional como si fuese un todo, y bueno, la mayoría sabréis que estamos hablando en realidad de un sector con una diversidad enorme. Hay fundaciones de ámbito eminentemente cultural, fundaciones de asistencia social, fundaciones de ámbito educativo, también entidades que están muy involucradas en conservación de patrimonio histórico, medio ambiente, y evidentemente en el momento que uno intenta hacer medición de actividades en cada una de estas entidades, bueno, pues la realidad es radicalmente distinta, con lo cual la definición de metodologías también lo necesita ser. Es por eso que os he pasado toda la documentación y os voy a comentar brevemente por qué es importante y de qué estamos hablando cuando hablamos de medición de actividades. Sí quería comentaros inicialmente, todo es medible con mayor o mejor o menor éxito. Y sí deciros que bueno, todo lo que son entidades con ánimo de lucro tienen unos sistemas de medición muy desarrollados. Comentaba antes Manuel Pizarro el tema de bueno, cuáles son realmente sus finalidades, si tienen que generar valor para los accionistas o no, la responsabilidad social corporativa, que no solo es tener fundaciones, es mucho más. Pero en este caso de lo que quiero hablaros es de la medición de actividades en entidades que al no tener ánimo de lucro se encuentran con una realidad distinta. Como decía Íñigo, hay personas el sustrato social dice que, bueno, que los que no tenemos ánimo de lucro en realidad es fenomenal porque hacemos lo que podemos con el dinero que nos dan y no hay mayor obligación. Bueno, esto es radicalmente distinto. Dentro de este grupo de entidades que hacen o que deberían hacer medición de impacto, entre otras está la administración, que de hecho tiene programas que la realizan incluso para definir qué políticas se implementan, bien que pueda ser mejor aplicado o aplicado en mayor número de programas. Y de hecho el origen de todas estas metodologías está en esta administración a principios del siglo XX. Y luego, bueno, por supuesto, todo el tema de las fundaciones, las entidades microfinancieras que han crecido muchísimo en los últimos años, y el capital riesgo social, que ahora mismo bueno, tiene un ámbito eminentemente anglosajón, aunque a nivel de Europa continental ya están iniciándose las primeras entidades. Sí comentar esto, Dios mío, le voy a estar dando. Si soy yo, lo estoy haciendo al revés. No eres tú, no eres tú. Sí comentaros un tema. ¿Cuál es el objetivo de los proyectos sociales, entendido proyectos sociales en sentido amplio? He querido utilizar terminología económica para que la tengamos oída, aunque en realidad, bueno, evidentemente es proporcionar recursos a personas en dificultades, generar o facilitar el acceso a la cultura, a la educación. Bueno, pues esto en terminología económica lo que significa es que se generan externalidades positivas, que no es más que cuando los beneficios que se obtienen de los recursos que se dedican a las actuaciones no revierten directamente en los que han aportado esos recursos, sino en terceros, dicho de una forma muy básica. En este sentido, a mí un ejemplo que me encanta de un producto que genera externalidades positivas son los fuegos artificiales, porque efectivamente, aunque sea un poco relacionado con nuestra realidad, es una cosa que puede disfrutar muchísima gente sin tener que hacer la aportación correspondiente. Entonces, bueno, estamos hablando de productos de acción social. Yo creo que esto es un debate ya superado, pero bueno, sí históricamente se comentó mucho si la acción social se debía evaluar o si realmente con hacer las actuaciones era suficiente. Bueno, evidentemente la conclusión final ha sido que sí, que esta acción social se debe evaluar. ¿Quién ha llegado a conclusiones de este tipo? Pues en principio investigadores estadounidenses. Estamos hablando, ojo, yo sí quería transmitiros también que dentro del sector no lucrativo todo lo que es medición de impacto social y medición de actividades es un tema muy, muy reciente. Teniendo en cuenta que bueno, en España es un sector que se ha desarrollado mucho en un periodo de tiempo escaso y fundamentalmente en los últimos 20 años, pero a nivel internacional no ha sido así, y aún en este entorno no ha sido hasta principios de los años 90 cuando se empezó a investigar realmente sobre la necesidad de evaluación de los proyectos que se estaban realizando. Y bueno, la conclusión fue muy clara. Se estaban dedicando muchos recursos,
pero seguían existiendo problemas y no estaba muy claro que se generasen todos los resultados que se podían obtener con esos fondos que se dedicaban. Con lo cual, dado que hay que ser más efectivos con los recursos y, en concreto, en el caso fundacional, tenemos una gran responsabilidad, dados los beneficios fiscales que cuentan nuestras entidades, básicamente por el impacto social que se presupone que tienen nuestras actuaciones, es muy importante tener muy claro qué resultados se están obteniendo para poder transmitírselos a todos los implicados en nuestra realidad, que bueno, hay a muchos niveles, porque efectivamente es el fundador, en el caso, con la visión o la misión que nos dio, son los beneficiarios de estos recursos. Los que no han sido beneficiarios de los mismos y podrían haberlo sido, porque en base a nuestras selecciones de proyectos a desarrollar se habrían quedado fuera. Y, bueno, por supuesto, los donantes que tienen derecho a saber a dónde han ido sus fondos. En este sentido, comentaros que dentro de estos estudios también se analizó cuáles eran los requisitos imprescindibles para que las fundaciones estuviesen bien gestionadas o tuviesen unos resultados muy eficientes. Y, bueno, están representados en esta mesa no por nosotros, sino por las intervenciones que realizamos, porque en todos los estudios se concluyó que era muy importante tener una buena planificación estratégica, tener unos buenos directivos que fuesen capaces de desarrollarla, que los proyectos que se realizaban se pudiesen medir y, por último, y muy importante, ser bien comunicados. En este sentido, comentaros que tiene mucho impacto esta realidad porque, de hecho, para mí un ejemplo interesante de esto es, conoceréis todos la Fundación Bill y Melinda Gates. Bueno, tiene un patrimonio enorme, está muy profesionalizada y, de hecho, está muy involucrada en la valoración de impacto de sus proyectos. Bueno, pues con esa realidad consiguió que Warren Buffett, que entiendo que también le conocéis la mayoría, les donase bueno, pues prácticamente la totalidad de su patrimonio para realizar proyectos de esto dentro de esta entidad. Estamos hablando de 40.000 millones de dólares. Bueno, nuestra realidad es más modesta, al menos la mía. Entiendo que las de todos los presentes, pero bueno, el impacto que puede tener una buena medición de actividades es muy importante. Comentaros también que cuando hablamos de actividades no solo estamos mencionando, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestras actuaciones son exclusivamente los proyectos que desarrollamos. Bueno, dentro de nuestra realidad hay más proyectos que es importante o más actuaciones colaterales que es importante mencionar, que pueden ser la captación de fondos de otros donantes, la mejora de la gestión de los receptores de fondos y, bueno, el conocer la realidad en la que trabajamos que pueda ayudar a terceras entidades. Bueno, la captación de fondos de otros donantes, el ejemplo de Warren Buffett es muy claro. La mejora de la gestión, especialmente todos los que trabajamos en proyectos de asistencia social o colaboramos con entidades que realizan este tipo de proyectos, somos muy conscientes de que la profesionalización a la que hemos llegado en nuestras entidades puede suponer un gran apoyo para terceros en este sentido. Y luego, bueno, por supuesto, el compartir las buenas prácticas. En ese sentido, la Asociación Española de Fundaciones es un ejemplo de por dónde hay que ir en esta realidad. Entrando ya en lo que es la medición, no me quiero alargar mucho. Os voy a presentar un cuadro de distintas metodologías que se utilizan. Os voy a presentar brevemente 4 indicadores que pueden ser útiles y luego os voy a mencionar una metodología que a mí me gusta mucho porque lo que da es una valoración económica, es decir, una valoración monetaria de la realidad. Es más compleja de aplicar. En las mediciones de actividades también es importante saber el coste que van a tener los recursos que dedicamos a las mismas. Todos sabemos que nuestros recursos son limitados y, bueno, nuestra realidad compleja. Entonces, es cierto que hay que ponderar hasta dónde se llega respecto a los objetivos y los resultados que se quieren obtener. Lo que sería el cuadro de metodologías lo tenéis aquí. Está clasificado en función de
cuál es realmente el objetivo de esta metodología, si validar o seguir buenas prácticas corporativas, mejorar los procesos internos o ya lo que sería una medición cuantitativa de resultados. Los dos primeros puntos estarían muy ligados en realidad a una medición de la parte más estratégica y el último sería realmente el que nos daría la medición de nuestras actividades. Esto es una clasificación que hicieron unos académicos de Harvard, lo dividen entre lo que serían proyectos a fondo perdido, puramente donaciones, y proyectos que sí exigen rentabilidad. Yo no estoy completamente de acuerdo con la distribución entre unos y otros, y también lo dividían en función de la fase de vida de las entidades o los proyectos que se financiaban. Muchas de las metodologías son conocidas porque son muy mencionadas, como pueden ser normas ISO o el Pacto Mundial de la ONU respecto a buenas prácticas. En procesos de gestión, pues básicamente lo que hace es validar las alineaciones entre la planificación estratégica y los proyectos que se están realizando día a día. Y las más interesantes son la medición cuantitativa de resultados respecto a lo que es la medición de actividades que estamos hablando ahora. Sí comentaros, ahí hay un montón de siglas. En principio, de lo que habla todo el mundo es del SROI, que es el Social Return on Investment, es el retorno social de las inversiones. Las dos metodologías que vienen ahí como SROI, una está muy basada en indicadores, que es la de la derecha, la que figura que estaría dentro de los sectores rentables, que es una metodología desarrollada por la Community Development Venture Capital Association, una asociación estadounidense dedicada a desarrollo rural, y la otra, la de la Robert Enterprise Development Fund, que a nivel de asistencia social es una de las más utilizadas, seguidas y analizadas ahora mismo, que a su vez está basada en el análisis coste-beneficio, que es una metodología de valoración de políticas públicas. Fuera de esto, que ya os digo, en la documentación en texto que se os ha pasado está más desarrollado. Sí que lo mínimo que se puede hacer, y lo tenemos muy... Eso sí es más accesible para todo, es montar indicadores de los proyectos que estamos realizando. Os he incorporado aquí, como ya os digo, no tienen nada que ver, o no tienen mucha relación dependiendo del área de actividad en el que trabajemos. Algunos de cultura, medio ambiente, educación, en función del gasto que se realiza, en función del número de beneficiarios de los mismos o incluso del número de beneficiarios y el coste. Pasando a lo que os comentaba de metodologías que sí tienen, que sí dan como resultado un valor económico, un valor monetario de nuestras actuaciones, el análisis coste-beneficio, que en realidad es una aplicación directa del SROI. Básicamente comentar que es importante saber los grupos de interés, qué impactos está buscando cada grupo de interés, qué indicadores se pueden utilizar para tener esos impactos y si son cuantificables, y con ello calcular el valor económico. Y esto se hace como al final como un descuento de flujos de caja. En este sentido, por poneros un ejemplo y para terminar, deciros que la complejidad de esta realidad es el cálculo de lo que son los ingresos. Se hace unos flujos de caja de ingresos sociales y de gastos. Los gastos son los recursos que aportamos. Los ingresos sociales, pues hay muchísimas metodologías para realizarlos, pero, por ejemplo, deciros que lo que sería un programa de incorporación al mercado de trabajo de expresidiarios, lo que haría sería, en función de lo que es el coste de una persona de estar en la cárcel durante un año, el porcentaje de expresidiarios que reinciden y que cuando se han insertado en el mercado laboral esa realidad de reincidencia desaparece, pues calcular el dinero que nos está aportando a que esa gente vuelva a la cárcel al incorporarles en el mercado laboral, con independencia de que luego hay muchísimos intangibles que están en proceso ahora de cálculo y que están todavía muy en mantillas y seguimos trabajando en ellos. Por mi parte, poco más. Deciros que una vez que estos resultados obtenidos hay que comunicarlos y poneros como ejemplo que en un caso concreto que hicimos, que era con la obra social de una caja de ahorros para un programa que tenían de financiación de proyectos sociales, los resultados fueron que por cada euro invertido en lo que serían los objetivos de los grupos de interés primarios se conseguían 3,5 € y si teníamos en cuenta todos los grupos de interés estaríamos hablando de más de 7 € por euro invertido. Y pues nada, muchas gracias a todos.